A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, contable, laboral y tributario. Pero como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy quiero tratar un tema súper interesante que a mí me emociona, me apasiona, que es hablar la parte financiera. Un tema que muchas veces tenemos resistencia porque creemos que es un tema complicado, un tema que no lo podemos hacer, pues definitivamente, si estamos en manos de los expertos y tenemos esa guía pedagógica de los expertos, pues ¿por qué no? Quiero darle la bienvenida a Diego Constante. Hola Diego, qué gusto tenerte en mi programa. Hola, Cristina, mucho gusto. Y definitivamente sé de toda tu experiencia, de esas maravillosas clases que estás impartiendo en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador en el ámbito financiero, y de cómo todos esos contadores salen contentos, salen felices y quieren repetir si quieren más. Quiero el día de hoy que conversemos en un lenguaje sencillo todo ese ámbito financiero que debemos conocer. Tú me comenzaste diciendo en la pre-entrevista algo que me quedó impactado: cómo construir y cómo no destruir en el ámbito financiero. Diego, bienvenido. Esta es tu casa, Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina. Un gusto poder saludarte. Pues bueno, importante topar este tema fundamental, ¿no es cierto? Pasar un poquito, que los contadores pasemos de esta parte netamente contable y avancemos a la parte financiera, que es crucial en la toma de decisiones. A nivel gerencial, crucial. Y sabes, Diego, que te cuento que incluso en mi tema personal, cuando yo tomé la decisión de hacerme contadora, porque yo ahora te cuento en confianza, yo era física matemática y quería pues estudiar una carrera dura, como se decía antes. Yo quería ser ingeniera mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, pues, y a interesante, ¿no? Interesante, y mira cómo el mundo da las vueltas, pero la genética, papá contador, 9 hermanos contadores, terminé siendo contadora, y con el paso del tiempo me hice abogada. Pero claro, la parte financiera, como que a veces tenemos esa resistencia, que es complicada, que es dura, que tiene mucha relación con las matemáticas. Pero quiero que tú nos digas, es algo que lo podemos manejar los contadores, y no solo los contadores, porque ahora también los microempresarios, todo el mundo necesitamos manejar la parte financiera. Por supuesto. Bueno, y en mi experiencia personal incluso, ¿no? Yo soy CPA, soy contador también, entonces sí es complicado pasar a ese mundo financiero. No es difícil técnicamente, un poco nosotros nos ponemos ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Nos ponemos ciertas barreras y decimos, no, hay mucha matemática, estadística y esto y lo otro. Claro, las finanzas es un mundo enorme, ¿no es cierto? Y las finanzas se alimentan de la contabilidad. Las finanzas sin la contabilidad no pueden vivir. Me gusta, quiero recalcar esta frase que acabas de decir. Las finanzas se alimentan de la contabilidad. Nos necesitamos. Seguro. Sí, qué interesante. Sí, porque si no tenemos una contabilidad, ¿no es cierto?, con normas internacionales de información financiera, una contabilidad que no cumple con los estándares de las entidades de control, pues el insumo que va a recibir la parte financiera para realizar proyecciones, para realizar análisis y diferentes casos que utiliza la parte financiera, pues no nos va a servir. Si el insumo principal está mal calculado, no respeta las normas, no tiene fiabilidad, pues evidentemente la parte financiera no va a funcionar. Entonces son un complemento. Claro, y lo que tú dices es real. Si esos estados financieros no están parametrizados como es debido, no cumplen con políticas, no cumplen con todo el tema, hablemos de regulaciones. Correcto. Esos resultados financieros, cuando, te soy honesta, cuando nos dicen al contador, por favor, ayúdeme a calcular este indicador financiero, pues a veces hasta ahí nos quedamos. Sí, ¿Cómo podemos romper esa barrera? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es ese camino? Quiero que tú nos vayas introduciendo a ese tema tan importante que tú lo estás manejando incluso ya a nivel de capacitaciones. Claro,
Bueno, primero hay que entender que las finanzas, como digo, son un mundo, ¿no es cierto? Dentro de las finanzas hay diferentes tipos de contabilidad y hay otras ciencias que conforman las finanzas. Por ejemplo, tenemos dentro de las finanzas la contabilidad normal, ¿no es cierto? La contabilidad que manejamos diariamente, la contabilidad de gestión, que es otra rama de la contabilidad, ya no enfocada en cumplir con los requerimientos de las NIF ni de nuestras entes de control, sino más bien para adentro, como empresa. Como por ejemplo, yo controlo los costos, la materia prima, etcétera, etcétera, pero con un concepto de eficiencia. Y esto para la administración, para que en base a esos conceptos de la contabilidad de gestión tome decisiones estratégicas. Y dentro de este mundo financiero está, por ejemplo, también las estadísticas, matemáticas financieras y demás, digamos, disciplinas que conforman las finanzas. Como para pasarnos un poquito más a este mundo financiero, con ciertos conceptos, hay que entender ciertos conceptos que los diferencian, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la contabilidad se basa en el principio del devengo. Así ¿cierto? es, perfecto. Qué increíble, qué increíble. Realmente me estoy emocionando porque estamos hablando el lenguaje que a mí me gusta, Sí. el lenguaje contable, y poco a poco me estás haciendo que me introduzca el tema financiero, ¿Qué es la porque idea? que la idea también te comento y lo digo públicamente, voy a coger tus clases financieras porque Muchas gracias. definitivamente Bueno, yo pienso que tenemos que ser ahora profesionales integrales. Por supuesto. Ok, y esto de la contabilidad de gestión, ¿cómo se está dando? ¿Todas las empresas lo tienen? ¿Las microempresas lo tienen? ¿O es un tema que todavía tenemos que avanzar? Fíjate, Cristina, que el día de ayer estuvimos en un seminario internacional. Me comentaron con una sí. excelente participación tuya, un seminario que fue de la Semana de Emprendimiento e Innovación. Correcto. Con las Fuerzas Armadas. Así y que es. también participa activamente el Colegio de Contados Públicos Sí. de Pichincha y del Ecuador. ¡Qué maravilla! Sí, y justamente en este seminario hablamos de la contabilidad de gestión. Hicimos prácticamente una exposición solo en lo referente a la contabilidad de gestión y cómo la contabilidad de gestión, la contabilidad de costos puede ser una herramienta fundamental, no solo de la parte financiera, sino de la estrategia de la compañía, que es muy diferente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, fíjense, incluso allá vamos a mezclarnos y seguramente por aquí tendremos algún colega ingeniero comercial, tendremos público de diferentes áreas. Claro, por supuesto. Que sabrán que, por ejemplo, Porter enunció 2 teorías de diferenciación en los mercados, por ejemplo. Ventaja competitiva por diferenciación de mi producto, es decir, yo tengo, por ejemplo, una sensación de que mi producto me da una diferenciación, vamos a hablar de la marca de los celulares, por ejemplo. Correcto. Que me da un cierto estatus, digamos, o la ventaja competitiva por la diferenciación en costes, la Claro. diferenciación por el tema este de los costos, la eficiencia en los costos. Entonces, es tan increíble y tan fundamental en el tema estratégico tener una correcta, por ejemplo, contabilidad de gestión, que vendría a ser el primer paso desde la contabilidad de gestión, para luego ya recalar en la parte financiera. Y mira lo que tú dices, hay veces que, por ejemplo, el microempresario, el contador, cuando le hablas de estos términos, como que tiene esa resistencia. ¿Cómo logramos romper esa resistencia? ¿Qué les podemos decir para hacerles comprender que el mantener estos, hablemos, ¿qué le podríamos decir? Ayudas, soportes, Sí. herramientas, estrategias, nos van a hacer que nuestros negocios, que eso es lo que ahora necesitamos, fundamental. crezcan, peor ahora que estamos con las consecuencias, Claro, no. yo digo, de esta pandemia de la COVID-19. ¿Qué les decimos, Diego, a esa gente? Bueno, yo creo que hay que tener conceptos claros, conceptos básicos. Una vez que nosotros, por ejemplo, ya tengamos los conceptos básicos de las finanzas corporativas, ya podemos empezar a adentrarnos un poco más en, qué sé yo, ir haciendo presupuestos financieros, ya no solo presupuestos de ingresos, gastos, ¿no es cierto?, sino presupuestos financieros aterrizados a flujos de caja, por ejemplo. ¡Ay, qué maravilla! Que imagínate, Cristina, en el mundo actual el dinero es lo que menos hay. O sea, nosotros no podemos desperdiciar dinero, peor aún en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia. Entonces los recursos son limitados. Limitados. Sí, y por ende debemos administrar correctamente esos recursos. Y ahí, Diego, te voy a decir algo. Mira, yo he podido revisar por mis clientes, también por todas las preguntas que me hacen, tanto a Tributación de Hoy, a los otros programas que manejo, pues de que definitivamente le dicen al contador, haga un presupuesto ajustado hoy a la realidad que tiene la compañía, y no saben hacer. Entonces, ¿qué les decimos ahí, Diego? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben ir generando esa herramienta? Porque la lo que te estoy diciendo es completamente real. Claro. Cristina, me pidió la compañía que prepare un presupuesto financiero ajustado a la realidad hoy COVID-19.
Bueno, por ejemplo, hay varias herramientas, ¿no es cierto? Y dentro de los presupuestos tenemos varios tipos de presupuestos. Una de las herramientas que más se está utilizando en la actualidad con el contexto COVID es el presupuesto base cero, por ejemplo. ¿En qué consiste el presupuesto ¿En qué consiste? base cero? Y ahí ese punto iba a llegar, que tenía ahí presupuesto base cero. Vamos, con presupuesto base cero. Sí, el presupuesto base cero consistiría en decir, ok, todo lo histórico no cuenta y comienzo a partir de hoy a formular mis presupuestos. Porque claro, hay varias técnicas presupuestarias que generalmente se basan en el aspecto histórico de los datos. Entonces dices, bueno, más o menos se movió de esta forma el negocio, tuvo esta estacionalidad, vendí más en diciembre y demás en un contexto histórico. Ahora, por ejemplo, viene la pandemia en en un restaurante, en un bar, por ejemplo, se me fueron los ingresos al piso. Correcto, y no solo en eso, acuérdate que hay sectores más afectados, menos afectados, pero yo creo que todos van a querer hacer un presupuesto base cero. Sí, seguro. ¿Cómo le enseñaría, Diego, tú con tu experiencia así rápido, en 2 minutos, cómo le enseñarías para que incluso las personas que te están mirando, que nos están escuchando, van a querer ir a tomar las clases de Diego en el Colegio de Contadores y en todos los lados que tú pero muy profesionalmente lo estás haciendo? ¿Cómo le dices a ese contador? Siéntese y comience a analizar qué para llegar, por ejemplo, vamos a hacer el presupuesto base cero. ¿Qué debería el contador analizar? Yo sé que tiene que tener la guía de un experto y aprender, pero como término general. Bueno, en realidad lo que tendría que hacer en este caso el contador es, obviamente, nos sirve de referencia el aspecto histórico, pero como su nombre lo indica, base cero, decir, ok, con la actualidad de hoy, por ejemplo, ¿a dónde voy a enfocar mi negocio? ¿Sí? ¿De dónde voy a obtener los resultados? ¿Qué gastos ya puedo no utilizar de los que estaba haciendo antes? Claro, porque base cero precisamente implica que los gastos que yo tenía históricamente, pues voy a tener que ir eliminando, ¿no es cierto? Entonces, empezar de cero para que en base a ese nuevo presupuesto yo pueda ser rentable, porque si es que continúo con el valor histórico, por ejemplo, con los presupuestos históricos, siendo que mi fuente de ingresos se redujo en un 80-70%, Absurdo. no puedo, pues no voy a poder mantener, y la empresa inevitablemente tendrá que cerrar o entrar en liquidación, que es algo que no queremos. Y eso es algo que no queremos, pero tú lo dices acertadamente. Cuéntanos, Diego, quiero hablar un poquito de esa formación que tú tienes. ¿Tú eres máster en qué? Yo soy magíster en control de gestión, que pues precisamente lo que trata el control de gestión, ¿no es cierto?, bajo el enfoque de esta figura del controller en las empresas, que es algo que se está viendo algo nuevo, es como el control de cómo la estrategia se ve reflejada en el resultado de la compañía. Porque la estrategia es diferente muchas veces al resultado, y la estrategia, lo que suelen hacer muchas veces los administradores es, yo pongo misión, visión, a 10 años me veo así, en un papel súper lindo, y resulta que luego eso no se pasa a la realidad porque no se hace partícipes a los empleados, porque no se hace partícipe al departamento financiero, y los resultados después de 5 años viene el accionista y dice, ¿qué pasó? ¿Y la estrategia que implementé? Claro, implementaste la estrategia, pero no estableciste ciertos elementos para controlar esa gestión, porque inevitablemente toda la gestión de la empresa, todos los departamentos confluyen en el resultado financiero. Así es. Y el resultado financiero, Cristina, aquí hay que hacer una puntualización que es muy importante hablando de esta diferenciación contable financiera, ¿no es cierto? El resultado contable no necesariamente implica que yo sea rentable y no necesariamente implica que yo estoy creando valor. Ya, y eso es algo que tiene que entender el administrador, el representante legal y hasta el contador. Por supuesto. No necesariamente mi resultado contable quiere decir que soy rentable. ¿Y eso cómo es? Cuéntanos. Bueno, viene por un principio básico de que, por ejemplo, si yo quiero mañana invertir, ¿no es cierto?, necesito $10,000 para generar un negocio, yo tengo 2 fuentes de financiación. O bien puedo tener yo ahorrado unos $8,000, ¿no es cierto? Digo, tengo $8,000 para emprender en este negocio, pero me faltan $2,000 para poder hacer frente a esta inversión inicial. Por ende, tengo que recurrir a la deuda, por ejemplo. Financiamiento. Exacto, al financiamiento. Entonces, independientemente de este recurso propio y de este financiamiento, ambos tienen un costo. Porque yo este dinero que tengo ahorrado, este dinero tiene un costo de oportunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué estoy perdiendo por utilizar el dinero en el emprendimiento? Así es. Por ejemplo, podría utilizar este dinero y ponerlo en una póliza de plazo fijo. Okay. Esa rentabilidad que tiene la póliza de plazo fijo es la que estoy perdiendo, es el costo de oportunidad de este dinero por invertir en el negocio. Y claro, la deuda tiene sus tasas, ¿no es cierto? Si yo voy a un banco y me dice es un 15% tasa efectiva, digo, ok, ese es el costo del financiamiento. Entonces, estas 2 fuentes de financiamiento tienen un costo. Para que una empresa sea rentable y para que una empresa genere valor, la rentabilidad debe ser mayor al costo del financiamiento.
Perfecto. Entonces, cuando la rentabilidad es mayor al costo del financiamiento, llámese costo de financiamiento porque tiene una estructura, ¿no es cierto? En este caso estamos poniendo un 80-20, 80 fondos propios, un 20% deuda, a un costo ponderado, que es ponderar, darle el porcentaje, ¿no es cierto?, al costo de esta deuda, y en base a eso, pues yo podría establecer, claro, de ahí hay muchas técnicas. Por ejemplo, tenemos el EVA. El EVA es uno de los indicadores financieros que realmente yo no me he encontrado he trabajado casi ya en 6 empresas y en ninguna se ha calculado EVA, fíjate, Cristina. Ya. Entonces, porque claro, es este resquemor que tenemos un poquito los contadores. Decimos, ya está la rentabilidad, y muchas veces el accionista también se puede llevar una mala impresión porque decir, a ver, pero me estás diciendo que gané $1.000.000, ¿por qué? Es otro tema, ¿no? Rentabilidad no implica liquidez. Así es. Y eso, Otro factor. y eso es durísimo. Por ejemplo, yo estaba en estos días explicándole a alguien, me decía, la empresa dice que tiene 1,5 millones de utilidad, pero vamos a bancos y no hay la liquidez, claro, porque está en tu inventario, porque está en tus cuentas por cobrar, y al menos si no tienes una formación financiera de entendimiento de cómo es la estructura, cómo esos activos tienen que volverse líquidos para poder pagar dividendos, pues el accionista se desmotiva y dice, y todos los años tengo que generar mis utilidades retenidas en el patrimonio, y cuando veo la rentabilidad de mi inversión. Banco, exactamente. Claro, y ahí nuevamente en estos términos financieros, ¿no es cierto? Esta rentabilidad, esta herramienta del EVA, que es un indicador clave a la hora de tomar decisiones, y es como el primer eslabón entre la contabilidad y las finanzas, porque luego vienen los flujos libres de caja descontados, del free cash flow, claro, que hablaremos un poquito si tú así lo determinas. Sí, Cristina. por supuesto. Entonces, este EVA lo que hace es tomar la rentabilidad operativa que tiene un negocio. Entonces, la rentabilidad operativa, llámese la capacidad que tiene el negocio de su actividad de generar rentabilidad. Le quitamos la depreciación, le quitamos amortizaciones y le quitamos los intereses, porque bueno, eso la depreciación y amortización no implica una salida de flujos de caja, ¿no es cierto? Así es. Es un mundo contable la depreciación. Sí, y la son amortización. erogaciones que, bueno, son gastos que no implican una salida de... Y que son gastos, obviamente, que permiten medir la razonabilidad de ciertas cuentas contables que son importantes. Por supuesto. Entonces, una vez que yo ajusto, digamos, esta utilidad, a esta utilidad, sin considerar el interés, yo le calculo los impuestos, y a yo le multiplico, o más bien le resto de el capital que yo invertí de la empresa más su costo de financiamiento. Vamos a poner que yo invertí $10,000 y el costo de mi financiamiento es 20%. Es decir, que yo $2,000, ese es el costo del financiamiento, y en utilidad generé $1,000. En ese momento, la empresa, a pesar de que generó una rentabilidad contable, destruyó valor por $1,000, porque el recurso que sacó no alcanzó a cubrir el costo financiero, el costo de mi financiamiento. Correcto. Ahora, Diego, ¿cómo hacemos y cómo logramos que los contadores demos este paso de hablar financieramente? De generar que el contador sepa qué es lo mínimo que debemos saber en un análisis financiero. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que el contador mínimo debe saber en un análisis financiero, o cuáles son los indicadores financieros básicos que debe manejar? Claro, bueno, es importante que el contador siempre esté en constante capacitación, actualización, ¿no es cierto? Nosotros somos prácticamente, muchas veces yo hago un símil como un médico, ¿no es cierto? Vienen saliendo nuevos temas de salud, nuevos avances y demás, claro, y tiene que irse actualizando, exactamente igual que los contadores. Fíjese que las normas internacionales de información financiera nos abrieron un abanico increíble y nos dieron la importancia que tienen realmente los contadores. Y quiero contarte un chisme, mi querido Diego. En la última reforma que se dio con el reglamento de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, incluso hoy, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y aquellas que no tienen un organismo de control como la super de compañías, claro, o super de bancos o de economía popular y solidaria, tienen que regirse a lo que establezca el Servicio de Rentas Internas, porque está facultado en la ley, y el SRI, bueno, la ley tributaria y el reglamento establecen ahora que es NIPS para pymes. Ahora todo el mundo tiene que aplicar NIPS para pymes en general, salvo pues los controlados por super de bancos de economía popular y solidaria, porque el resto, tanto de las super de compañías y los que no estaban bajo estos organismos de control, hoy tienen que aplicar NIPS para pymes, y necesitas hablar del lenguaje financiero. Mira, qué bueno esto. Sí, y claro, esta importancia que se nos ha dado, ¿no es cierto?, nos ha obligado a seguirnos capacitando. Tenemos escuelas de NIPS, ¿no es cierto?, en el colegio la tenemos. Así es. Tenemos muchos cursos, muchos métodos de actualizarnos. También podemos
bueno, estamos en la era de la información, podemos también hacer un poco de autoestudio, ¿no es cierto?, bajo nuestros propios medios, y eso es fundamental también en la parte financiera. Entonces, lo que yo les recomendaría a mis colegas contadores sería: actualicémonos, busquemos cursos de capacitación que nos comiencen a abrir un poquito el abanico en este mundo financiero. Y claro, los indicadores financieros que debemos siempre tener en cuenta. ¿Cuáles son los básicos? Sería los que miden la liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Son los 3 básicos que tenemos que saber. Repitamos, Diego: liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Y cuando nos mandan a calcular, a veces no sabemos cómo hacerlo. Sí, y claro, por ejemplo, y es sencillo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, la liquidez es la representación del activo corriente, la proporción del activo corriente sobre el pasivo corriente, que eso lo tenemos en nuestros balances. Están en nuestros balances. El capital de trabajo, las necesidades operativas de fondos. Cuando hablamos ya de endeudamiento, tenemos los pasivos, ¿no es cierto? Tenemos los pasivos que son propios del negocio, vengas a decir proveedores, ¿no es cierto? Que es un financiamiento espontáneo, que lo llamamos en finanzas. Es decir, tenemos todas las herramientas en los estados financieros como para pasar a realizar ese análisis financiero, para que ese sea el punto de partida ya para el mundo de las finanzas corporativas. Qué maravilla. Estamos hablando, mira, que a veces son cosas que parecen sencillas, pero no las son. ¿El tener buen dominio de matemática financiera? Es crucial, incluso no solo ahora, si es que queremos adentrarnos en las finanzas corporativas, sino ya en las NIFs. ¿Cierto? Así es. Hay, por ejemplo, casos en los que tenemos que actualizar a valor presente los beneficios de o futuros. Una tasa de interés efectiva. Exactamente. Cómo calcular un TIR, cómo calcular un BANC. Exactamente. Y a veces a mí, cuando yo estoy dictando mis clases de NIFs, me gusta mucho porque como tienes que hacer varios cálculos que se basan en matemática financiera, y yo les digo a mis alumnos, hay que meter la matemática financiera a las NIFs y el manejo financiero ya no como una opción, sino como una obligación. Claro, imagínese usted, Cristina, tener un contador, un capo en las finanzas. Eso, un capo, me gusta esa palabra. Cumple con sus obligaciones tributarias. Maravilla. Y encima me cumple con las NIFs. Perfecto. O sea, esos estados tienen la representación fiel de la situación financiera de la compañía, y encima, como es un experto en finanzas corporativas, me hace proyecciones, me hace presupuestos, me mide el valor de la empresa, me hace proyecciones a futuro. Entonces, increíble. Claro, el empresario en este caso pues va a tener una ventaja competitiva incluso en este profesional. El tiempo se nos ha pasado volando, Diego. Quiero que les mandes un mensaje a todos estos contadores, que les motives y que les diga que tomemos el reto de hablar el lenguaje financiero, que hoy más que nunca, con todo lo que nos está pasando, pues lamentablemente muchos negocios nos están exigiendo que seamos más competitivos y que aprovechemos mejor los recursos financieros y confíen en los contadores. Quiero que les motives, mándales un mensaje a todos los contadores del país y a toda la gente que nos mira, al empresario, a todos en general. Sí. Pues bueno, primero agradecerte por el tiempo, por el espacio, Cristina, y lo que les diría aquí a nuestros colegas contadores, ¿no es cierto? Lo que les diría a los colegas que están en el mundo empresarial es que tratemos de capacitarnos, que los recursos son escasos en la actualidad y que no podemos, por un desconocimiento financiero por ahí, ¿no es cierto?, desaprovechar la ventaja que tenemos con estos recursos. Entonces, simplemente capacitarnos, actualizarnos. Es importante estar en constante crecimiento, ¿sí? Estar leyendo mucho, comernos revistas. A veces que hay revistas que, por ejemplo, simplifican estos términos y nos dan una ayuda didáctica. Entonces, intentar leer revistas, artículos que se publican. Y nada, pues que continuemos en esta constante evolución, ¿sí?, de conocimientos, que es fundamental a la hora de formar un profesional integral. Que eso es lo que queremos. Debemos ser un profesional integral. Perfecto. Definitivamente el tener expertos de la talla de Diego y que nos hagan esta reflexión de que hoy tenemos que ser profesionales integrales en cualquier rama, porque no esto es un solo tema que le va a interesar a la profesional contable, pues al economista, al administrador, al empresario, que hoy más que nunca tenemos que cuidar los recursos y que los recursos son escasos y ahora pues lógicamente se están viendo afectados por todo lo que estamos viviendo. Quiero pues agradecer siempre la presencia de ustedes que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen todos los días miércoles en este prestigioso canal y pues seguirles invitando a todos estos temas de actualidad en nuestro programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.